En la hora de la verdad, llega el editorial de Fernando Londoño. Queridos amigos, decíamos ayer, ustedes nos tienen que recordar los centenares de miles de personas que nos escuchan cada día. Decíamos que lo grave en las declaraciones del gobierno de los petristas diciendo que ganaron las elecciones no era la estupidez que eso implicaba porque les dieron la mayor paliza que se le ha dado a ningún gobierno nunca en la historia, sino que lo grave es que lo crean. Y al creerlo, no escuchan la voz del pueblo. El pueblo les dijo, no estamos de acuerdo con lo que ustedes están haciendo. Esto necesita un cambio fundamental, un cambio radical, no por el partido lo decimos, sino porque las palabras vienen muy a cuento. Esto necesita un cambio, dijo el pueblo. Y el gobierno no cree porque se está contando el cuento y se lo está creyendo de que ganaron las elecciones. Ahora traen otro cuento, y otro cuento gravísimo. Las elecciones en Colombia es una vieja tradición democrática, se hacían en paz. Como fui ministro y ministro del Interior, conozco bien el asunto y estábamos siempre pendientes, con la gente trabajando. Teníamos nada menos que director de la policía al general Teodoro Campo y comandante de las fuerzas militares nada menos que al general Jorge Enrique Mora Rangel. Y las elecciones se hacían, y se hacían con transparencia, y se hacían limpiamente. Ahora dice el gobierno que todo está tranquilo, salvo que a las delegadas de la registraduría las queman vivas en Gamarra. Esto es duro decirlo. Esto no lo decimos como una anécdota. Se nos hace un nudo en la garganta diciendo que a esas 3 pobres mujeres las querían quemar vivas y a una de ellas la quemaron viva. De las otras 2, vaya uno a saber cómo queden. ¿Será eso posible? ¿Esa es la paz electoral? ¿Lo ocurrido en Gamarra? Pero no solamente es Gamarra. ¿En cuántos sitios de la República hemos tenido situaciones conflictivas, vergonzosas? Ahora está el asunto en la ciudad de Cúcuta, con recuento de votos, con una situación supremamente compleja. Nuestra puerta hacia Venezuela tiene serias dificultades de desorden público. En Bagadó, Chocó, en Flandes, en Fonseca, en Manaure también incendiaron la registraduría. Por fortuna no quemaron vivo a nadie, pero se está imponiendo ese sistema. Hay tensión. Tensión quiere decir desorden público, desorden tremendo, enfrentamiento entre grupos en Puerto Inírida, Guainía, en Tiquicio, Bolívar, en Bagadó, Chocó, en Medina, Cundinamarca, y lo último, en Valencia, Córdoba, con quema también, incendio de los sitios donde estaban las tarjetas electorales. Y esto es lo que el gobierno de Petro llama la paz en las elecciones. Las elecciones se hicieron normalmente. En algunos sitios le tuvieron que pedir permiso a la guerrilla para que el ejército pudiera entrar a respaldar al elector, que obviamente no lo podía hacer, porque el elector sabe muy bien que lo están mirando los dueños del patio, que son los narcotraficantes, los guerrilleros, los de toda la vida, los que están mandando toda la vida en esos sitios, salvo que la vida se les hacía imposible cuando había gobiernos firmes como el de Álvaro Uribe Vélez. De manera que no es verdad lo que dice el gobierno. No es cierto que las elecciones transcurrieran en paz. Las elecciones han transcurrido en medio de desórdenes afrentosos que han llegado a situaciones como las de Gamarra, que son indescriptibles. El mundo entero se ha sacudido con la noticia
de que aquí en Colombia, por defender un resultado electoral, queman vivas a las funcionarias que manda el gobierno para revisar las elecciones. No le quitemos la importancia a las cosas que la tienen. El gobierno no se meta mentiras para creérselas. Las elecciones no transcurrieron en paz. Las elecciones transcurrieron en una anormalidad escalofriante. Y no solamente lo de Gamarra, sino todos los sitios que hemos mencionado. En algunos de ellos, ya con fuego de por medio. Lo de Gamarra fue lección aprendida y entonces la gente sabe que es más efectiva que una puñalada, que un disparo, que una granada, quemar a la gente, quemarla viva. ¡Qué horror! Y el gobierno de Petro se come el cuento que él mismo cuenta de que las elecciones han transcurrido en paz. No transcurrieron en paz. Hay lugares en los que todavía no se sabe cuál es el resultado del reconteo de votos. La gente está aterrorizada, muerta de miedo, porque la pueden quemar viva. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué sucede en Colombia? Estábamos diciendo que este es un mensaje desde los territorios. Desde los territorios le dijeron al gobierno nacional no. Y en algunos lugares le dijeron esto es con violencia y aquí va. Los incendios, los gritos, las pedreas, los insultos, todo esto es el pan nuestro de cada día en estos días aciagos postelectorales. Qué horror y qué vergüenza. Amigos, no nos metamos mentiras y no permitamos que nos digan mentiras. La verdad es una sola y la verdad es doble. Nunca un gobierno recibió una derrota parecida a la que tuvo el gobierno de Gustavo Petro en estas elecciones. Primera cosa que hay que destacar. Y la segunda, eso pasó, a pesar de que en muchos lugares esos partidarios de Petro, esa guerrilla levantada en armas, esos bandidos narcotraficantes están forzando la situación con turbación del orden público. Recordemos la lista. Tenemos lo de Gamarra, por supuesto, Cúcuta, Bagadó, Flandes, Fonseca, Manaure, Tiquicio, Bolívar, Medina, Cundinamarca, Puerto Inírida en el Guainía, Valencia en el departamento de Córdoba. ¿Qué tal la lista? Y todavía se atreven a decir que estas elecciones transcurrieron en paz. Escuche, gobierno, escuche. El país le dijo definitivamente no a la gestión que está desarrollando. Fue una condena, fue un plebiscito que lo perdió, como dijo CNN. Eso era un plebiscito y el gobierno lo perdió. Pero además, encima de todo eso, sepa que lo perdió en medio de un desorden público afrentoso, donde se han roto todas las tradiciones democráticas y pacíficas que el pueblo colombiano tenía en las gestas electorales. No olvidar ese pan de verdades, la gran derrota del gobierno y que no hubo tal tranquilidad en las elecciones. Ni hay tal tranquilidad en los conteos de votos postelectorales. Tengámoslo presente, digamos la verdad, porque solo la verdad nos hará libres. El editorial 640 minutos. W.